En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Aquí estamos, señores, en este día martes, que es, bueno, esperando que ocurra lo mejor, pero por supuesto que, como dicen mis amigos briferos, preparándonos para lo peor, y efectivamente es lo que han hecho las instituciones coordinadas a través del COE, pero es lo que nos corresponde a nosotros hacer también desde nuestra individualidad y desde nuestras necesidades, insistir con mucha gente que saben que están en lugares vulnerables para que se movilicen, o cuando vayan brigadas a movilizarlos porque entienden que su vida está en riesgo y está en peligro, pues no hagan ningún tipo de resistencia. Por encima de todo está la vida de la gente. Y las experiencias que hemos tenido en este país, parejero, por cierto, muy parejero, sobre todo desde los litorales, de quienes son los que les corresponden mantener por lo menos la dignidad de las personas en términos de solución de sus problemas, pero tenemos muchas vulnerabilidades, y parte de esas vulnerabilidades son frágiles viviendas que en este país, aunque no parezca, señores, según Oxfam, en un estudio que vi, es cerca del 70% de las viviendas que son vulnerables. Y por supuesto tendremos un fenómeno distinto. De hecho, hoy ya llovió mucho en la mañana y produjo algunas inundaciones. Por eso no es menos peligroso. La cantidad de lluvias caídas o que están en perspectiva de caer son bastante peligrosas por las inundaciones que producen. Es una visita indeseable, pero no tenemos de otra. Son eventos naturales. Que en último momento dio un giro en el Mar Caribe, giró un poquito al norte. Eso fue en la madrugada con un comportamiento distinto. Y por supuesto, ustedes saben que hoy es día no laborable, igual mañana se espera muchas lluvias. Franklin, que estaba ayer moviéndose a una velocidad muy lenta, estaba en 6 kilómetros por hora, que es bastante lento, y eso según los expertos no es absolutamente nada bueno, porque eso quiere decir que entonces va a durar mucho más tiempo encima de nosotros, y por supuesto las lluvias caídas y los efectos van a durar más. Y para colmo, bueno, ayer se parqueó ahí frente al mar, y ya ustedes saben eso. Bueno, pues las lluvias de hoy, a esto hay que tenerle miedo definitivamente, porque de lo que se ha dicho es que se esperan cerca de 400 mililitros de lluvia, que en ese sur lejano, vulnerable por demás por características que nosotros sabemos, 400 mililitros es mucho. 200 serían entonces en la capital. Y para que nosotros tengamos una idea, siempre tenemos que hacer la referencia y la comparación de lo que pasó en noviembre del 2022, donde cayeron 267 mililitros de agua y ya ustedes saben, hubo personas muertas. Ahora lo único diferente es que va a durar mucho más lloviendo, pero además será en el país completo. Así es que cuidémonos, ya les dije, desde nuestras individualidades, y vamos entonces a sortear también entre todos este evento natural. Ayer también hubo un asomo de vientos, decían ellos huracanados, pero al final yo pienso que esos vientos no llegaron a mucho. Se diluyó y terminó en una pequeña vaguada desde mi punto de vista, y me refiero por supuesto a la alianza de los partidos políticos en la que se había creado muchas expectativas, PRD, PLD, la FUPU o Fuerza del Pueblo, que anunciaron oficialmente una alianza opositora, decían ellos, para enfrentar al PRM en las próximas elecciones del año que viene. Pero fue una alianza que nunca yo había visto, una alianza sin cabezas, una alianza donde no estaban los principales líderes de los partidos políticos. ¿Qué se acordó en esa alianza en el día de ayer, donde tuvo cancha Miguel Vargas Maldonado? Que no ser por las expectativas generadas frente a un caso como este, difícilmente que a alguien se le pueda ocurrir ver
gris participación de Miguel Vargas Maldonado, no solamente por lo que ha sido su conducta de vida dentro del partidarismo político al que, según Guido, tuvo mucha responsabilidad en reducir tan pequeñito el histórico Partido Revolucionario Dominicano, porque, según decía Gómez Mazara, eso era un partido pequeño para hacer grandes negocios. No lo digo yo, lo decía Guido, pero bueno, el tiempo como que un poco ha dado la razón. Y de verdad yo no pienso que nadie se detenga a ver un discurso de Miguel, pero dadas las expectativas, bueno, pues ayer sí estuvo todo el mundo a la espera de cuál va a ser el pacto que se anunció, y se anunció para las próximas elecciones. Según Miguel, destacaba la unión tripartita para las senadurías de Atomayor, de tres provincias que ni siquiera son grandes, ¿no? Ni siquiera tienen una gran cantidad de habitantes: Atomayor, Hermanas Mirabal, Barahona, y en la Romana, que entonces será una alianza bipartita, o sea, será solamente entre el PRD chiquitito de Miguel Vargas y el Partido de la Liberación Dominicana. También irán aliados en 86 alcaldías, en 150 distritos municipales, que suponemos que también son distritos municipales pequeños. O sea, que realmente, en términos de anuncio, en eso, parte de ese anuncio, yo creo que las expectativas ahí un poco se caen. Sin embargo, ellos hablaron de un compromiso, eso está ahí en veremos, pero fue una especie de compromiso que si ninguno de los tres se va en primera vuelta, que no se van a ir en primera vuelta, evidentemente, porque las encuestas no es lo que han dicho, ni siquiera en el caso del Partido Revolucionario Moderno, algunas sí, otras no. Pero si ninguno de los tres se va en primera vuelta, entonces el que clasifique a una segunda vuelta, los otros dos le apoyarían. Ya ustedes saben, ahí veremos amiguis, a Leonel y a Danilo, que desde el 2008 andan dando traspié, porque ni crean ustedes que la división que finalmente se concretizó en las pasadas elecciones era algo que surgió del momento, ¿no? Desde cuando Danilo salió, ustedes recuerdan, diciendo que le había vencido el Estado y cuántas cosas. Desde entonces las cosas entre Leonel Fernández y Danilo Medina no pueden haber sido peor. Se habló, por supuesto, en la rueda de prensa que tuvo, fue una rueda de prensa bastante rápida, 15 minutos apenas duró, pero lo que más llamó la atención en la actividad es lo que yo les decía en este momento, es que, señores, no estuvo ni Leonel ni estuvo Danilo Medina. Cuando Joaquín Balaguer y cuando se realizó aquel pacto patriótico en el que Joaquín Balaguer le levantaría la mano a Leonel Fernández, ¿saben ustedes qué? Puso como condición que para que ese pacto se diera, no solamente que estuviera el profesor Juan Bosch, que sabíamos que ya tenía algunos tipos de problemas de salud, no solamente que estuviera, sino que además de estar, que él y Balaguer, o sea, Juan Bosch y Balaguer fueran quienes le levantaran la mano a Leonel Fernández en ese momento, proclamándolo como candidato. Claro, la historia ustedes la saben, querían cerrarle todos los caminos a José Francisco Peña Gómez, pero no es el tema ni es el caso ahora. El asunto es que yo no entiendo ese pacto en el que solo el que estaba disque como mediador, pero también es parte del pacto, aunque sea con su PRD pequeñito, Miguel Vargas Maldonado, bueno, pues no estuvieran ni uno ni otro. Y entonces la gente se quedó como, bueno, pero ¿qué pacto es este? Pero no estuvieron ni el presidente del PLD ni el de la Fuerza del Pueblo, pero tampoco estuvo el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, porque Abel Martínez tampoco estuvo ahí. Entonces, uno no entiende cómo es que si van aliados y ni siquiera pueden juntarse en una sala, en una rueda de prensa, ni siquiera por el impacto que eso tendría, porque la simbología es algo que cuenta, y tiene un impacto importante, no pudieron juntarse ni siquiera, señores, para hacer el anuncio en el día de hoy. Lo otro es que, entró Punta Catalina. De Punta Catalina vamos a hablar. Yo siempre tengo temas con Punta Catalina, pero
vamos a hacer una especie de, con Punta Catalina, de recorrido de lo que ha sido en estos últimos 3 años, que fue cuando entró formalmente en operación la planta de carbón de Punta Catalina. Las tantas veces, señores, que esa planta ha tenido problemas y ha tenido avería. Ayer hablaron de que habían resuelto un pinche en la caldera, que no es la primera vez que la caldera se pincha de Punta Catalina. Casi siempre se quedan calladitos y solamente de manera oficiosa cuando salen las informaciones es que ellos se animan a dar cuenta de esto. Pero los ejecutivos de la Catalina, el señor Celso Marrancini, dijo que podría entrar en funcionamiento hoy, que ellos habían activado un plan de contingencia y cuantas cosas más. Y por supuesto las preguntas respecto a lo que había pasado, que este señor tuvo que confirmar, y habló de que la planta sí estuvo fuera del sistema eléctrico nacional interconectado, fuera del CENI, desde el pasado jueves. Y el proceso de reparación, había hablado que se habían estado realizando algunas pruebas, pero bueno, lo interesante es que cuando él se le preguntó sobre la magnitud de la avería, él había destacado que es un problema antiguo de la planta. De hecho, dijo que se estaba registrando en la auditoría realizada a la empresa generadora, o sea, a la Punta Catalina, que se había revelado incluso a principios de marzo de este año, y eso por supuesto nos lleva a una pregunta obligada. Si el problema es antiguo respecto a Punta Catalina, si está revelado e incluso en la auditoría técnica que realizó Sanger Londi, entonces, ¿por qué es que no ha sido sometido a la justicia? Por vicios de construcción en este caso. De verdad, porque si es viejo, entonces ahí hubo vicios de construcción, ahí hubo daños, ahí hubo perjuicios, Entonces, lo que corresponde es un sometimiento al consorcio responsable de la fabricación, pruebas en fábrica, montaje, pruebas en obra de Punta Catalina. ¿Por qué no se ha hecho? Pero además, eso nos lleva a otra pregunta, la responsabilidad incluso de los funcionarios. No solamente debe limitarse a la denuncia, para eso estamos nosotros a través de los medios de comunicación. Bueno, que hubo una anomalía, que eso incluye entonces lo que hemos estado mal pasando con las Catalinas, pero además no te incluye una acción de sometimiento a la justicia para los responsables de la misma. ¿Por qué? Si el ministro de Energía y Minas, siendo jefe de la CDE, cuando la empresa firmó en representación del Estado Dominicano en contrato EPC para la ingeniería, para el suministro, para el tema de la instalación y la construcción de Punta Catalina, vivía denunciando públicamente, porque así lo estaba haciendo, que las calderas tenían defectos estructurales, y ustedes pueden buscarlo en Google, porque ahí están las denuncias reiteradas del señor Antonio Almonte, porque entonces, si tenían conciencia de esto, dejaron vencer la fianza de garantía que envuelve la nada despreciable suma de $100 millones, con lo cual se hubiesen podido corregir desde hace muchísimo tiempo todos los males y todas esas deficiencias que han sido denunciadas, sin que esa corrección, sin que esos males pudieran representarnos a nosotros la erogación de un solo centavo, que son de los ingresos que recibe Punta Catalina por la venta de potencia y por la venta de energía. Si es así, entonces, ¿por qué no se ha actuado en competencia? Y ahí están de nuevo las preguntas que fluyen sobre Punta Catalina. Pero ojalá y que hoy pueda entrar, porque los apagones, la verdad, se han sentido. Mientras tanto, señores, no deje apagar su entendimiento para cuando usted necesite asistirse con algún medicamento, sepa que ahí está Farmacia GBC. Muy cerca de usted hay una Medicar GBC. Gracias, mis queridos amigos, por seguirme, por apoyarme a través de esta transmisión. Denle like si les ha gustado. Y, por supuesto, inviten a otras personas a que se suscriban a este canal de YouTube. Si usted no lo ha hecho, pues hágalo. Y si gusta, hágalo también a patreon.com/soy Ivonne Ferreras.